Hola, Fabiola Nicole, ¿se escucha? Sí, se escucha. Gracias por la presentación, Sí, muy clara, muy escúchame. precisa. Les quería preguntar un poco, porque claro, como está la dieta basada en plantas, también hay otro tipo de dietas que eran, las nombraba, pero yo no podía ver mucho la diferencia, o sea, los nombres, pero ahí ustedes la nombraron. Pero un poco, por ejemplo, para alguien que tiene alergia al gluten, o que eso igual, claro, es parte de las plantas, o hacer, pero que está como relacionada, pero se topa. No sé si hay otras alergias, no sé, hay gente que tiene alergia al maní, cosas como que se puede hacer Bueno, algo más genérico, más general o más, o se puede, o eso, no sé, cómo se podría trabajar las otras, o también hay que separar, aparte de las basadas en plantas, sin gluten, no sé, a lo que te refieres es, no escucho. Fabiola, ¿sí? Eh, yo creo que a Sí, la lo Fabiola que le queda yo como una señal rara. respondería a eso, que no sé cuál era la pregunta realmente, era, sí, sí, no muy clara la estoy, pregunta, pero es como que sin ¿aló? gluten, hay mucha gente que no ¿Me come escuchas? con gluten, y el gluten al final es el trigo, y el trigo es parte de la dieta de plantas. Entonces, también habría que separarlo. Exacto, sí. Lo que se puede hacer es hacer una variación, que es eliminar o sacar. Claro, lo que pasa es que, bueno, nosotros lo que quisimos mencionar acá es que hay como la diversidad de formas de alimentarse son impresionantemente grandes. Entonces, como decía, hay factores que son como cada individuo que que tiene condiciones de salud distintas, que por ejemplo, una persona que es diabética tiene que evitar ciertos alimentos, una persona que tiene intolerancia alimentaria tiene que obviamente eliminar algunos alimentos. Nosotros aquí quisimos quizás hablar de la dieta basada en plantas porque una de las que está más solicitándose, pero también la dieta libre de gluten, es una forma de alimentarse que también debería incluirse. O sea, no porque incluyan esta, porque nosotros hablamos de esta, no, las otras no. Lo ideal es que, como tú dices, se haga este ejercicio de pensar en la mayoría de las personas. Obviamente que no sé, todos tenemos gustos distintos, pero ya por lo menos ya se sabe que una persona que no puede consumir gluten tiene un problema de salud. Entonces, hay que tener consideración en eso. Y ahí hay hartos detalles, por ejemplo, en cómo se preparan los alimentos, no solamente en que un alimento no tenga maní, si es que alguien es alérgico al maní, sino eh, Las trazas también. eh, que en ningún momento se utilicen esto o se procesen los mismos alimentos, por ejemplo, el maní y un vegetal que va a consumir, en el caso del vegetal, que va a consumir la persona que es intolerante o tiene alergia o intolerancia al maní, por decirlo de una forma. Hay muchas aspectos que hay que considerar, también el tema económico. No solamente es que alguien tenga un tema de salud, sino que hay personas que también no pueden acceder a ciertos alimentos porque es mucho más caro. Y también pasa harto con la dieta basada en plantas o vegetariana, que también quizás los insumos no son tan caros, pero sí se le da un valor agregado muy grande solamente por porque no es algo que toda la población consuma, pero creo que no debiera existir eso, no debiera haber una diferencia de precios, siendo que incluso la alimentación es mucho más, los alimentos que se utilizan son mucho más accesibles. Entonces hay hartas cosas que ir viendo esta diversidad de alimentos o de oferta de alimentos o cómo se alimenta alguien, porque por ejemplo alguien le puede ser intolerante al gluten, pero también es vegetariano. Entonces hay como, si hay una preparación que tiene productos de origen animal y más aún tiene maní, claro, ahí nos alejamos mucho más de lo que, de cómo se alimenta una persona. De todas formas, la dieta basada en plantas uno es libre de lactosa,
Ahí también hay que considerar, como decía, la forma en que se preparan. Pero también se puede sacar el gluten, hacer preparaciones basadas en plantas sin gluten, y es muy probable que es más fácil de hecho que se hagan en este patrón alimentario, porque no se utilizan o se debieran evitar lo más posible los alimentos ultraprocesados, que los alimentos ultraprocesados son los que normalmente tienen mezclas de alimentos. En cambio, si yo uso una papa, es solo una papa, no tiene papa más azúcar más, sino que es papa. Si utilizo quinoa, es quinoa. Si utilizo, em, por ejemplo, maíz, solo maíz, no tienen mezclas. Entonces, incluso es mucho más fácil adaptar una dieta basada en plantas a que sea libre de maní o de gluten, por así decirlo. Pero creo que eso también hay que considerarlo. Hay distintas otros temas, otras formas de alimentarse. Por el momento, Turismo Inclusivo tiene la oferta de un taller sobre este tipo de alimentación, sobre cómo poder ya avanzar por lo menos en el tema de opciones vegetarianas. Eh, pero claro, lo ideal es que también se vayan considerando todos los demás factores.